vimos cómo construir, destruir. Ahora vamos a tratar un tema, ahora que salí fui yo. Cómo fortalecer el centro espírita. Ya vimos todo lo que hay que hacer para que no exista una institución. ¿Y en dónde radica el principal problema? En el local, ¿verdad? ¿Dónde? En nosotros. Por eso los espíritus dicen que el principal enemigo de los centros espíritas somos los espíritas que imperfectos, lo clasifica Kardec. Le han servido los medios en donde Kardec clasifica psicológicamente la tendencia de los espiritistas. Entonces, vamos rápidamente a repasar esa serie de circunstancias, cómo fortalecerlo, porque se supone que ya lo tenemos. Ya tenemos un grupo, ya tenemos gente que nos identifica, porque lo más difícil, se lo digo por experiencia también, es encontrar personas que quieren hacer trabajo conmigo. Cuando uno entiende eso, uno valora a la gente que tiene y aprende a ver más las coincidencias que las diferencias. ¿Sí? Entonces uno debe concentrarse. Juan Ángel nos dice en una serie que se llama Momentos, porque por eso se llama Momentos, que es distinta a la serie psicológica. ¿Por qué dice momentos? Nosotros tenemos momentos, aún no tenemos que permanencia en las cosas espirituales, que uno debe concentrarse en las cosas positivas de los demás, que es la empatía, ¿verdad? ¿Sí? A mí no me cae bien Hugo, pero Hugo viene todo el tiempo, está luchando. Yo comienzo a valorar eso en Hugo, porque a veces nos hablan de fraternidad, pero no sabemos cómo buscar esa fraternidad. Entonces, lo más importante, lo han dicho, lo dijo Jorge, lo ha dicho Axel, lo dijo Hugo, es que retomar a quién? A Kardec. Kardec es el gran desconocido. Y Kardec, todo, porque él no codificó solo, él codificó, pero fue inspirado siempre por el Espíritu de verdad, que son millones y millones de espíritus de luz. Previó las bases de la doctrina, los problemas de la doctrina y las fases que la doctrina iba a vivir, porque tuvo una visión. Y Henry Sauter, este importante biógrafo y este importante hombre que estuvo los pantalones en esta última investigación que hizo Simone Privato, ¿sí? En el legado de Allan Kardec o el legado de Kardec, habla que cuando los espiritistas franceses perdieron el norte, gracias a Dios habían formado espiritistas que tenían clara la doctrina, y estos tipos como Gabriel Delanne y otros grupos se pararon, León Denis se pararon y dijeron: esto no es el espiritismo, sin ser groseros, sin entrar en divergencias, sino sentar en posiciones ¿qué? Claras, a partir de la doctrina. ¿Y qué dice él? Para apreciar a Allan Kardec, ¿me ayudan? Todos, ¿es que? Es el mérito de su obra, ya que cuanto mejor podamos juzgar los méritos de este profundo pensador, ¿qué más? Tanto más crecerán nuestro respeto y admiración a él. Meditando sus consejos máximas, ¿llegaremos a qué? A lo mejor. No está diciendo idolatrarlo, ¿sí? Es saber, entender. ¿Y quién fue el primer espiritista del mundo? Kardec. Y Allan Kardec enfrentó chismes. Allan Kardec no enfrentó maledicencia. Todas las problemáticas que hemos enfrentado las enfrentó él, pero era un misionero porque supo asumir sus condiciones. ¿Y qué nos están diciendo? Que si estudiamos a Kardec vamos a comprender la profundidad de su pensamiento, que es el gran reto: enseñar a Kardec de una manera fácil, sencilla, atraer a que las personas lo estudien. Emocionamos, como lo decía, uno tiene que emocionarse todos los días. En mi caso particular y en el grupo que hacemos, yo me asombro de las maravillas que revelan los espíritus, y eso lo tengo como punto de referencia para toda mi vida, ¿verdad? Y uno se ve la maravillosa pedagogía, porque una cosa es la pedagogía y otra cosa es la metodología. Pedagogía viene del latín paidos, uno acompaña los procesos, y el método es una forma de llegar a algo. En las conferencias, sin a veces de necesidad de tener mediunidad, podemos hacer conferencias que atraigan a las personas, porque ya lo explicó Jorge, vamos construyendo un ambiente, y lo explicó Axel, cuando hay una preparación, cuando uno está emocionado,
de llevar el mensaje de Jesús, las personas sienten eso, ¿verdad? Por eso no muchos aquí se han dormido, porque no es simplemente el que está hablando, sino que es un conjunto de circunstancias interesantísimas, ¿verdad? A Jorge no le gusta esta foto de Cartero. Cabezón en la madrugada me despertó esa foto que tienes tú allá. Quítala. No había dormido, me despertó para decirme eso. Y eso lo voy a quitar. Entonces, definición y objeto de una ¿qué? Sociedad. A veces, lo hemos dicho toda la mañana, no sabemos por qué tenemos un centro espiritual. Y ya lo dijeron en varios ejemplos, ¿no? Miren cómo se fue transformando el ambiente de afuera. Y ninguno criticó nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos transformando cosas. En otros tiempos, uno se va a ir pegando al vecino. Oye, bájame allá, que voy a una conferencia espírita. Me baja eso, voy a la inspección de policía. No, uno tiene que respetar, porque hay que confiar en los espíritus. De tal manera que este señor nos dice una cosa maravillosa. Miren esto, lo que le dice el Espíritu de verdad a Kardec el 12 de junio de 1856. Kardec, que era Kardec, no se preciaba de ser misionero. Es más, él dudaba de tener las capacidades para la misión que le habían encomendado. Y preguntó a los espíritus: oye, yo tengo estas capacidades, ¿no será que ustedes están equivocados? Y responde el Espíritu de verdad: ¿me ayudas, Waldo, por favor? Te prevengo, pues es al mundo entero al que se trata de remecer y de transformar. Para tales misiones, la inteligencia no basta. Son necesarios, primeramente, ahí te acompaño, para agradar a Dios, humildad, modestia y desinterés, pues Él es novio a los orgullosos, a los presuntuosos y a los antiviciosos. A mí me golpeó un proyecto. ¿La inteligencia qué? No basta. Y es al mundo entero. Y nos desesperamos con 10, con 15 o con 12. ¿Y qué dice Kardec? Remecer, ¿para qué? Transformar. O sea que es un proceso. Por eso los centros espíritas y por eso el espiritismo tuvo unas fases. Estamos luchando contra el mediunismo. Bueno, eso es una fase. Ahora vamos a buscar la filosofía y ahora vamos a buscar la moralización y la divulgación. Pero aún más, dice, oye, no basta la inteligencia. Nos está hablando aquí de inteligencia ¿qué? Espiritual. En Triunfo Personal, Juan Araña le llama inteligencia espiritual. Cuando tenemos la capacidad de las cosas desde la inmortalidad, desde la reencarnación, y de saber que esto es un proceso que estamos sembrando, no nos desesperamos. Hay que darle tiempo al tiempo. ¿No les parece maravilloso eso? ¿Qué le estaban diciendo? Y después le dice por allá: no digas a nadie que eres misionero, pues aquel que ha de revelarse lo hará por sus propios ¿qué? Actos y obras que las personas ¿qué? Van a ver. Por eso los que tienen mayor autoridad son los que se vinculan a todas las actividades de la Casa Espírita. A todas. Porque están en qué? Permanentemente construyendo esas realidades. Y esta diapositiva la puse allá, ¿recuerdan? Y miren que yo no hablé con Hugo, pero este pedacito es de Manuel Filomeno Miranda, Senderos de qué? De liberación. Esta obra habla del espiritismo superficial. ¿Sí? Los académicos, los que montan un club espírita, pero no montan un centro espírita que va a transformarnos para transformar. Y tienen que haber dificultades, mis hermanos. Va a estar el que se va a ir de la casa espírita, va a estar el que va a hablar mal de ti. Prepárate para eso. En el colegio apostólico eso no se presentó. Si era Jesús, que era Jesús, él sabía que uno lo iba a vender, otro le iba a meter los dedos porque no iba a creer que era él, otros, que es el que más amaba, lo iba a negar 3 veces hasta que cantaran 3 veces ¿qué? El pavo, ¿verdad? Al gallo. ¿Qué hizo Jesús? Cuando él le dije, me voy,
¿Sí? No te duermas, que te estoy viendo. Me voy. ¿Y quién es el primero que sale? ¿Quién es el primero que sale? Pedro. Yo te sigo, yo te quiero, maestro. Y Pedro, te estoy preparando el lugar. Todavía no has dado tu testimonio. ¿Qué testimonio hemos dado nosotros a la doctrina? ¿Quién no ha tenido problemas aquí en el hogar con la doctrina? ¿Quién a veces no se siente desanimado? ¿Quiénes a veces estamos esperando que nos reconozcan algo? ¿Quién siente algo distinto que los demás no sienten con la doctrina? Esos son los testimonios que a veces decimos silenciosos, ¿verdad? Perdón, y aquí dice, ¿qué hace una sociedad espiritista? ¿Es un centro de qué? Iluminación de la conciencia. O sea, nuestros mensajes tienen que mover que las personas se preocupen a pensar de una manera distinta. Por eso lo decía ayer Oscar, ¿verdad? La propuesta es filosófica. Usted tiene que dar respuesta a las personas de sus condiciones de la vida a la luz de la doctrina espírita. Además dice, ¿es un centro de qué? Endurecimiento ¿qué? Moral. Yo tengo que mostrar a las personas que ellos no me sirven a mí, sino nosotros servimos a ellos. Y cada vez que me hacen una propuesta de servicio, yo estoy diciendo, sé noble, aún más, para poder lograr iluminación de la conciencia y endurecimiento moral, tienes que ¿qué? Una acción caritativa. Que servir. Allá en Juan hay una frase que dice, entre para aprender y salga para servir. A veces nos quedamos con el conocimiento para nosotros, sin que eso trascienda, especialmente en el hogar. Si tú eres espiritista, tienes que empezar en el hogar, tal vez al principio imponer, pero después a concientizar. Porque el primer ejemplo empieza en el hogar, ¿verdad? Después en el trabajo, después en las circunstancias, para que finalmente ¿qué? El centro espírita no pierda sus características, ¿no? Y se vuelva un club social, es donde se estanca. Primero porque nos dormimos, no estamos viendo las cosas como son. Y segundo, porque puede haber ¿qué? Insensatez. Entonces ese día, como decía Hugo, voy a programar, que están desmotivados, vamos a programarle la venida de una persona que maneje Reiki. Vamos a hacer un curso de lectura de auras multicolores. Eso llama la atención a las personas. Vamos a hacer un coaching, ¿sí? Una cantidad de cosas que pueden que sean técnicas interesantes, pero que en principio hay que mostrar ¿qué? La doctrina. Y finalmente habla de ¿qué? Engaño y explotación. Porque cuando nada más es mediunismo, y como la mediunidad no depende del medium, sino de quiénes, de los espíritus, la mediunidad es fugitiva, puede desaparecer, que fue lo que le pasó a las Fox, ¿recuerdan? Sí, después que ellas huyeron, cuando Kardec lanza a la luz pública de los espíritus, ya Kardec consciente de las persecuciones que las Fox tienen, y es por eso que él asume bajo el seudónimo la autoría para proteger al grupo de niñas, adolescentes que le ayudan en la codificación. Y hay algunas que se molestan, hay algunas que no comparten porque querían ir a ¿qué? La visibilidad de esas circunstancias. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Unión. Y aquí está la respuesta a por qué tanto tenemos problemas en la casa espírita. Esta es la pregunta 768. Dice que el hombre debe progresar solo, pero necesita ¿de qué? El contacto con los otros. Esa es la expiación. El contacto, lo que mostraba Axel ahora de los, ¿se acuerdan? ¿De lo qué? En el centro de una flor, ¿se acuerdan? De los cactus. Claro que es difícil. Aún más, dice, ¿por qué la mediunidad, el centro espírita, el movimiento, la célula fundamental que hablaba también Hugo? Dice, ningún hombre dispone de facultades ¿qué? Completas. Mediante la unión social, los hombres se complementan mutuamente. Estamos cantando, ¿verdad? O sea, no es posible hacer los trabajos espíritas solos. No es posible. No es posible porque yo no tengo todas las ¿qué? Facultades. Luego entonces yo no puedo envidiar si Jorge, el que habla en público,
Si uno tiene la mejor mediunidad, yo no tengo por qué envidiarlas, porque yo tengo mis ¿qué? Facultades. En el centro espírita todos tenemos una misión. Lo que pasa es que a veces no llegamos a la casa espírita a identificar cuál es mi misión. ¿Quién tiene aquí clara su misión en el centro espírita? Me levante la mano. Uno solo. ¿Cuál? Yo trabajo mucho en la divulgación y la enseñanza de la doctrina. ¿Qué te gusta? Me encanta. Te sientes bien. Y eso es algo clave. En una entrevista laboral, yo asesoro aquí una empresa, para aquí es una empresa, y a veces están así, me invitan a los temas de selección. Yo no soy psicólogo, piensan que yo soy, como yo en esta conferencia, yo soy el que soy espiritista. Y les llama la atención. Si una psicóloga en un proceso le preguntaba, lo he hecho varias veces ya, le preguntaba a un candidato, bajo un abogado, por cierto, le preguntaban, ¿usted para qué es bueno? El tipo decía, no, yo tengo una maestría, 2 especializaciones. No, señor, yo no le pregunté su formación. Le pregunté, ¿usted para qué es bueno? ¿Usted qué va a aportar distinto al equipo de trabajo de la empresa? Y nada más uno de 20 respondió. A veces no tenemos claro para qué estamos en un lugar en la vida. Yo todavía lo estoy identificando. Yo aún no tengo claro. Como dice Oscar, yo siento que soy bueno para algo, pero mi tarea espiritual la estoy aprendiendo ¿qué? A desarrollar, porque a veces podemos ser polifacéticos, como la mediunidad. Tú eres medium. Yo soy como medio atolondrado. No, pero ¿qué mediunidades tienes? No, a veces tú preguntas, ¿tú eres medium de qué? No, yo tengo un poquito más de psicografía, soy un poquito más, no, pero define, ¿cuál es la más hoste qué? O sensible. Entonces la gente se queda así, porque no hemos logrado identificar cuál ha sido nuestro trabajo en el grupo. Y concluye Allan Kardec, tengo una explicación de la pregunta, ¿no? Por eso, dado que se necesitan los unos a los otros, han sido ¿qué? Hechos para vivir ¿en dónde? En sociedad. Y no aislados. Por eso es sociedad espiritista. ¿Sí? La mismo espíritu de verdad habla de Dios. Sin ninguna duda, Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. No en vano le ha dado ¿qué? El habla y las demás facultades necesarias para la vida de ¿qué? En relación. De relación. O sea que le imprimimos una oportunidad para aprender a relacionarnos, a vivirlos. Y este es un tema que es maravilloso. La educación en la sociedad ¿qué? ¿Por qué yo coloco aquí educación y no instrucción? Porque hay que aprender. ¿Qué diferencia hay entre educación e instrucción? Porque en la instrucción hay algo mecánico, en la educación hay un desarrollo y un paso a paso. Vas por ahí va caliente. ¿Qué más me dice algo? La instrucción debe ser teórica. Teórica. La educación no. La La educación educación es mediante ejemplo. va más caliente. Motivación. Motivación. Va direccionada a los conocimientos, la intelectualidad, mientras que la educación va más allá, va a la moralidad, a las buenas, Sí. o sea, a lo bueno. La educación Pregunta es 793 de los Espíritus. Apúntale ahora que venga la novela. 793. Kardec le preguntó, oye, ¿qué se necesita para que seamos una sociedad? Y el Espíritu de verdad responde, vosotros creéis que somos sociedad porque tenemos mucha instrucción. Solo seréis sociedad cuando existe el respeto, la caridad y la adoración del prójimo. En esos términos generales, la instrucción es información. Y cuando esa instrucción se pone en práctica para la vida, se transforma en ¿qué? En educación. El latín de la palabra educación, ¿qué significa? Eduardo me va a dar mucha orientación de eso que yo. ¿De qué latín viene? Educere, que significa ¿qué? Sacar cosas de dentro. Eso tiene coherencia con la doctrina. ¿Qué dice la pregunta 621? ¿Dónde están escritas las leyes? Lo vimos ayer. Y luego, entonces, cuando hay educación espírita, quiere decir que estamos sacando cosas que de dentro, positivas de quiénes? De las personas. Los procesos de educación en la casa espírita son muy serios. Y es por eso que empieza en el tema de ¿qué? de la filosofía. De la filosofía espiritualista. ¿Por qué Kardec
empieza con el frontispicio de filosofía espiritualista y no empieza con el frontispicio de espiritismo experimental con los medios. Porque primero tenían que crear ¿qué? La ciencia que crea una ¿qué? Filosofía con qué repercusiones morales. El espiritismo es una ciencia y Kardec es el único que comienza a preocuparse cuando es Rivail por proponer que la educación era una ciencia. Y aquí está en el frontispicio, ¿no? ¿Qué hace este señor? Él es filólogo, compilador. Cuando tú tomas el epígrafe del libro de los espíritus, es tan perfecta la codificación que nunca se contradice a lo largo de los 5 libros. Porque él dice sobre la inmortalidad de ¿qué? Del alma. O sea, lo primero que yo enseño a las personas es que soy inmortal. Y después dice sobre la naturaleza de los ¿qué? Espíritus. Nosotros no aceptamos que somos espíritus. Y después habla las relaciones con los hombres, la vida moral, de la vida presente, de la vida futura y el porvenir de la humanidad. Todo un ciclo que muchas veces no alcanzamos a abarcar. Y dice Kardec, Tomil, ¿vienes de allá? ¿Quién quiere leer? En la enseñanza del espiritismo, la cuestión de los espíritus es secundaria, es una consecuencia. Punto. La cuestión de los espíritus es que, o sea que la divinidad es lo más importante, ¿verdad? Miren, lo está diciendo el propio Kardec. Consideramos el punto de partida, precisamente el error en que caen muchos adeptos y eso los conduce al fracaso en relación con cierta ¿qué? Dado que los espíritus no son otra cosa que el alma de los hombres, el verdadero punto de partida es ¿qué? Precisamente el alma. Ayer exponía muy bien mi hermano, porque es mi hermano, pero él expone mejor que yo, ¿verdad? El aborto, ¿verdad? Me ponía bien. Y yo le estaba diciéndole, hay una cosa que nunca había visto, ¿no? Porque es que releer, volver a leer a Kardec es emocionante. Y el tema del aborto es tan apasionante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esto para que te esté a la entrada de todas las locaciones de trabajo en la casa espírita. En una palabra, vamos a repetirlo, a ver que nos perdemos todos. Antes de convertirlo en espírita, ¿qué dicen? Hacerlo espiritual. No los oigo todos. Hacerlo espiritual. No los oigo todos. Tratar de hacerlo ¿qué? Espiritualista. O sea, que pueda entender las cosas desde la reencarnación, desde la inmortalidad y desde la justicia de Dios. Si no, las personas no van a aprender a entender ni a solucionar ni a enfrentar sus problemas y se van a volver dependientes de los espíritus y de los pases y del aire fluidificado. ¿Qué hicieron muchos? Cambiaron el agua fluidificada por el agua bendita. Ah, bueno, corrígeme, ¿cómo era? Agua bendita, No, la siguen viendo agua bendita. Y entonces en mi vida, unos galones de agua, así que tú te vas a bañar o vas a tomar. ¿Qué hicieron con qué? Los demonios con los exorcismos. Ahí tenemos una terapia de exorcismo más buena. Con el Evangelio según el Espiritismo. ¿Qué tal que yo le dijera eso? Exorcizar. Yo soy demonólogo. Hay una especialización en el Vaticano. Eso llama la atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que espiritualista es una filosofía. Búscale en Google. ¿Sí? ¿Y quién es el que desarrolla mejor de Allan Kardec la visión de la filosofía espiritualista del espiritismo? León Denis. Después de Kardec, puede que me equivoque, para entender por lo menos el primer libro, hay que leer las obras de ¿quién? De León Denis. Claro, las obras complementarias de Kardec, que es el espiritismo en su más simple expresión, el libro de los medios, pero sobre todo la revista ¿qué? Espíritu. Entonces, las personas tienen que entender eso. Aquí está, espiritualismo filosófico. Ya no aparece ni en Wikipedia, ni en otros como filosofía espiritualista. Lo llaman espiritismo ¿qué? Filosófico. De los cuales Sócrates y Platón son iniciadores. Por eso Kardec los pone en el primer
como los iniciadores de ¿qué? Del espiritismo. Y dice, se hace referencia, precursores, gracias, precursores del espiritismo. Se hace referencia a un sistema de ¿qué? Filosofía que defiende la ¿qué? Esencia y la inmortalidad del alma, surgiendo como respuesta al positivismo de Augusto Comte. Eso es lo que hace Kardec, eso es historia. Entonces todos los científicos, los métodos científicos, únicamente aceptaban lo que pedían por seguir los sentidos. Es por eso que ser espiritista no es fácil. Porque dice Jesús, dichoso aquel que cree sin haber ¿qué? Visto. Porque hay que hacer abstracción mental. Las personas no simplemente tienen que aprender, sino razonar y discernir. Entonces, hay que aprender a tener un razonamiento en términos de ¿qué? De leyes divinas. Y en la pregunta 75A, que es una pregunta que más me emociona el libro de Espíritus, Kardec lo define. Mírenlo, vamos a seguirla. No te desconcentres. Ustedes me la responden. ¿Por qué la razón no es siempre una guía infalible? Oye, ¿por qué si salimos de aquí ahora y tuvimos todo el fin de semana con este ambiente, volvemos a las casas, volvemos a los trabajos y vuelve nuevamente que la cotidianidad? ¿Qué más? Lo mismo que siempre y no nos transformamos a la rutina. a la rutina. ¿Qué responden los espíritus? A ver todos, ¿sería qué? Sería infalible, no fuese falseada por una educación deficiente y por el orgullo y el Nada más se escucharon las mujeres. Sería infalible. Los otros están durmiendo. Sería infalible, vamos a vocalizar bien, sería infalible si no fuese falseada por una educación deficiente, por el orgullo y el egoísmo. Imagínense. Punto seguido. El instinto no razona. La razón es al hombre escoger dándole libre albedrío. O sea que el problema de la educación, ¿cuál es? En unas traducciones no dice falseada, sino dice corrompida. Nosotros somos mal educados. Por eso interpretamos mala doctrina. Porque creamos sistemas personales. No pensamos en términos de una colectividad. Y aún más, dice que hay ¿qué? Orgullo y enfermedad y el virus que es el egoísmo. Entonces miren lo que hay que trabajar. Todos los problemas se dan en función de esa realidad. Entonces, ¿qué pasa? Los medios de convicción varían enormemente según ¿qué? Los individuos. Lo que persuade a unos no produce nada en otros. Lo que decía ahora, hay gente que no se convence con la mediunidad, hay otros que se convencen con la filosofía, hay otros que se convencen con la ciencia, hay otros que se convencen por el servicio. ¿Qué permitió en Brasil que el espiritismo, ahora que tú estás ahí, Osvaldo, ahora nos damos cuenta, que los espiritistas fueran tan respetados? ¿Qué les permitió? A ver, ¿qué creen ustedes? Uno, el servicio social. Entonces me monté cuando fui a Brasil, la única vez que fui. Espiritistas, muy respetados. Posturas sociales, maravillosos. Espiritistas, muy estudiosos. Y este programa Pingo Fuego, ¿lo han visto? Como Chico, inspirado por Emanuel, responde unas preguntas. Las conferencias, la obra social de Vivaldo, las obras de las casas de Andrés Luis, o sea, una cantidad de cosas que están convenciendo que los espiritistas son personas útiles en la transformación de la sociedad. La semana pasada vi un abogado de la Federación Espírita Brasilera participando en el debate de la Corte Constitucional sobre el aborto. 25 minutos. El tipo impresionó. Continúa. Lo que persuade a unos no produce nada que Nosotros. algunos se convencieron al observar determinadas que manifestaciones. Otros, ojo con esta parte que viene aquí, otros lo hicieron mediante las comunicaciones ¿qué? Y la mayor parte a través del ¿qué? Razonamiento. Qué emocionante, ¿verdad? Podemos incluso afirmar que para la mayoría de los que se prepararon mediante el razonamiento, los fenómenos materiales poco peso tienen.
Por eso en Viaje Espírita de 1862, Kardec, cuando viaja a ver el crecimiento de la doctrina, se da cuenta que los grupos que mayor solidez tienen no son los que tienen medios, son los que tenían mejor estudio de la codificación. Y decía Kardec, y el ambiente se notaba, los rostros eran distintos, los saludos eran alegres y el tinto era sabroso. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo Kardec ahí que hemos hablado? ¿El qué? El oriente, el agrado, el gusto de encontrarse. Yo a Jorge no lo quería mucho, no lo quiero bastante, pero para nada. Pero fuera de tomar el pelo, a mí me agrada reencontrarme, así ver que a pesar de los años, como la reunión que teníamos anoche al final, ¿me recuerdan ayer? Seguimos persistiendo, ¿no? Y al fin y al cabo, estamos unidos. Lo que pasa es que no nos hemos querido dar ¿qué? Pero las luchas son las mismas. Entonces, ¿cuál es la esencia de un centro espírita? ¿Aprender a qué? Razonar en términos de leyes divinas. Juana de Ángeles en momentos de conciencia dice, y no simplemente a razonar. Las personas tienen que aprender a discernir, porque lo más difícil es mantener la atención. Cuando alguien bosteza, cuando alguien se desconcentra, es responsabilidad de quien llama el mensaje, porque las personas deben tener dos ideas. Y dice Juana en Ser Consciente, el psiquismo tiene dos elementos: la intelectualidad, ¿sí? La intelectualidad, que es una construcción mental, un orden, y la intuición. A mí eso me alegró. ¿Cómo así la intuición? Quiere decir que a veces nos aprendemos cosas de memoria porque es discursiva, son conceptos que tienen un lineamiento, pero hay otra cosa que es intuitiva, que es el razonamiento. El razonamiento tiene que ver con los archivos que explicábamos ayer, que están guardados en el inconsciente y que solamente con la compañera guías se da la sintonía para que el conocimiento pueda ser ¿qué? Asimilado y transformarse de instrucción a educación. Bonito, ¿verdad? Y la gente tiene que estar permanentemente motivada. Por eso dicen los espíritus en la pregunta 647, la gente requiere reglas ¿qué? Precisas. Porque los mandamientos perdieron los hombres. Y dice, los preceptos ¿qué? Y demasiado Vagos. dejan muchas puertas abiertas a la ¿qué? ¿Qué es la unión y la unificación, mis hermanos? ¿Por qué decimos que la unión es Jesús y la unificación es Kardec? Porque Jesús, el Espíritu de luz, mostró con sus comportamientos la forma de ser feliz. Y Kardec, el misionero, el Juan Hus del ayer, muestra con su pedagogía la forma en que las interpretaciones lleguen a ser una ¿qué? Sola. Cuando tú miras en la pregunta 298 del libro de los Espíritus, del por qué no todos estamos unidos, los Espíritus dan una respuesta contundente y quiero que te quede eso en la memoria esta tarde. En la medida en que son más evolucionados, los espíritus son más ¿qué? Unidos. Solo el amor propicia la concordia. Esa es una frase, ¿verdad? Yo pienso que eso es inspirada de Jorge. Sí, pero eso no es. Sí, porque está diciendo, bueno, si tú no puedes, bueno, hermano, me toca a mí solo. Que te vaya bien, oíste. Y te despide. ¿Qué te está diciendo aquí? Que hay un evangelio que se llama obediencia y resignación. La obediencia es el consentimiento de la razón. Y la resignación es el conocimiento del corazón. Por eso es que estamos como estamos. Tenemos muy buena inteligencia, capacidades, pero no hemos despertado ¿qué? La conciencia. ¿Y cuál es la forma de despertar la conciencia que leímos ayer? Señor, ayúdame, por favor, que no se me olvide. ¿Cuál es? Una pista, la dio Jorge. El viaje ¿qué? Interior. Ah, sí. La emoción acepta
a José de Iba. Cuando llegamos a Cartagena, duramos 2 semanas equilibrados. Por el psiquismo que él genera, la sintonía que él tiene. Pero desconfía de las que imposiciones del estatuto, de la evolución, donde está el mecanismo que tú estás convencido de que estás reencarnado. ¿Y por qué pasas preguntando a los espíritus quién fui tú? No, y todos reencarnaron en Francia. Y el guía, y una vez en Francia me dijo, tú reencarnaste en Palenque. Se medio está perturbado. ¿Qué? En Francia. Mi primera reencarnación, aquí no está. Yo es la primera vez que reencarno en Cartagena, yo fui europeo. Se siente, se sabe. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Miren, las personas tienen que entender la ley de causa y efecto. Si ven la propuesta, ¿dónde está esto? Juana de Ángel, Diego Franco, momento de qué? Capítulo 10, reencarnación y página ¿qué? 69 a la 73. ¿Por qué cito? Vamos por eso. En las diapositivas deben aparecer las citas. Aquí está Ubaldo que después de un curso de eso. ¿Está Ubaldo? ¿Qué pasa cuando tú no citas? Ubaldo, ¿qué pasa cuando tú no citas? Y me estoy apropiando qué? Yo estoy presentando la idea de los espíritus. Es por eso que la gente se ve en las conferencias. Yo no puedo, miren por qué resalto en rojo, en azul, porque no puedo desnaturalizar la sabiduría. Yo tengo intelectualidad, pero no tengo ¿qué? Sabiduría. Y cuando tú viajas a Filomeno de Miranda, a Juana de Ángeles, a Viana de Carvalho, a estos espíritus, ¿qué sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Decir mucho en pocas palabras. ¿Qué pasa con nosotros? Decimos mucho para no decir nada. Por eso las conferencias, los trabajos tienen que ser en sintonía con los guías. Ustedes se imaginan todo lo que les estoy diciendo, lo que ha dicho Axel, Jorge, Hugo, de memoria. Imposible. Imposible. Hay 3 discursos. El que tú preparas, el que tienen los espíritus y el que tú querías hacer. ¿Con cuál te quedas? Con el que tienen los guías. ¿Sí? En la verdadera fortaleza de una casa espírita, ¿quién quiere leer? Ya veo que se despertaron algunos. La verdadera fortaleza de una casa espírita, desde el punto de vista de su función en la tierra, no está en los cimientos en concreto. Te acompaño. Y sí, el estudio y vivencia del aspecto ordinario. Ese sí deberá ser colocado en lugar destacado, fortaleciendo moralmente a los adeptos de la tercera generación. Contribuyendo, oigan, miren, contribuyendo para el esclarecimiento y entendimiento de qué? De lo que realmente es la unión y la unificación. No hemos entendido que realmente el espiritismo. Coma, lo que Es el centro espírita. cuáles son sus Responsabilidades y la sagrada importancia como representante de qué? De Cristo en el planeta. ¿Ustedes han visto alguna incoherencia? Clarito. ¿Le han visto alguna incoherencia? Y si lo han visto, lo formulen tranquilos. ¿Han visto alguna incoherencia de lo que manejamos ayer? De lo que manejamos a 3 voces, a 4 voces totalmente distinto hoy. ¿Por qué no hay incoherencia? Porque el pensamiento no es ni de Jorge, ni de Hugo, es la propuesta de cambio. Y cuando uno tiene claro esto, uno no tiene miedos. Uno está seguro. A mí, en cualquier escenario, me da gusto hablar del espíritu. Y uno tiene que sentirlo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los más beneficiados con el estudio doctrinario? ¿El fortalecimiento de qué? De la casa espírita, lo vimos ayer, ¿no? Esto es lo que hay que estudiar. Que día pedí un médico en Barranquilla, y con todo respeto, hablando del espiritismo, pero hablando del libro este de que el cielo es real, de Irving Alexander. Eso no es espiritismo, mi hermano. Se molestó conmigo, eso no es espiritismo. No, es que, entonces, media hora hablando del libro, 20 minutos hablando de Kardec.
Eso no es doctrinario. Ahora, yo no soy más papa que el papa, más papista que el papa, pero es un lineamiento. Entonces, ¿por qué no hablas de Kardec? Y Kardec lo dice, claro, y Kardec lo dice en la Génesis, ítem 50. El espiritismo o el avance de la ciencia glorifica ¿a quién? A Dios. Los avances de la ciencia que comprueben los postulados espíritas dan claridad de esta realidad, de dónde venimos, quiénes somos, lo dijimos ayer, ¿recuerdan? Y lo más importante, la revista espírita. Yo la estoy descubriendo hace como 3 años apenas. Y uno de mis grandes sufrimientos es no tener tiempo para leer esto. Yo viví eso que es una explicación, ¿no? Que en el pasado, con Jorge, que fue papa, y yo fui cardenal, porque me lo hay como el líder. Me imagino que no nos perdimos en la teología y no supimos hablar bien de Jesús. Entonces, en las madrugadas, en las nochecitas, uno va subrayando los libros. Y esas frases que te llegan a la mente y después al alma, son las que tú transmites a las personas para ir despertando ese nivel de conciencia. ¿Los resultados de qué? ¿Qué esperamos? Ya está Kardec más bonito, ¿verdad? Por lo digo más simpático, ¿verdad? ¿Y Kardec cuánto medía? 1,58. Era más gordito la mano. Sí. Pero tenía un enorme ¿qué? Carisma. Y trataba bien a la esposa. O sea, mujer bien, ¿no? ¿Qué es lo que más le llamó la atención a León Denis cuando lo conoció? ¿Saben cómo lo conoció León Denis? Subido o encima de una silla, bajándole a Gaby un objeto. Entonces él dice, me impactó ver al codificador, su semblante bonachón, pero ante todo su carisma y delicadeza que devotaba a su esposa. ¿Qué fue lo que más impactó a Kardec de las reuniones en las cuales existía? No fueron las mediunidades ni los tipos de mediunidades, sino el comportamiento serio y grave de quienes asistían a las reuniones. Patier, Carlotti, todos estos señores eran personas serias, dignas. ¿Y eso por qué? Porque generamos una energía, ¿verdad? Distinta. ¿Están cansados? No, qué maravilla. Resultados serios. Prometo que lean. ¿Quién quiere leer? Perfecto. Margarita, a ver. Aquí está la respuesta de un centro espírita. Si queréis respuestas serias, vosotros mismos proceded con seriedad. En la más amplia aceptación de la palabra y reunid las condiciones requeridas. Solo entonces obtendréis resultados importantes. Sé Además, laboriosos y perseverantes en vuestros estudios. De lo contrario, los espíritus superiores os abandonarán, así como lo hace un profesor con sus alumnos negligentes. Allan Kardec, Libro de Espíritus, introducción ¿qué? 8ª edición del Consejo Espírita Internacional. Dice Edivaldo, la disciplina es el alma moral de la vida. Te están pidiendo un local bonito, te están pidiendo libros nuevos, te están pidiendo ¿qué? Que actúes con seriedad para que la gente te tome en serio. ¿Qué tal yo paraba aquí esta tarde ahora? Así. Lo que pide es ánimo. Venga, ánimo. No te duermas, guardo. ¿Qué tal yo así? Ya ustedes lo saben, el 80% del mensaje es ¿qué? Corporal, gesticular. Y tan solo un 20% es ¿qué? Auditivo. Es lo que hacemos. Cómo nos paramos, cómo vendemos y qué información de calidad estamos haciendo con qué? Con seriedad. Yo estoy convencida que esa universidad Hugo, vamos a entrar más Hugo. Yo conocí un espírita que ahora mismo era un excelente espiritista,
se alejó de la casa espírita porque no creía en los médicos. Mamá creía en la vida de un médico. ¿Será que comprendió la doctrina? Yo conocí a un espiritista que se desanimó porque únicamente le gustaban las conferencias de un conferencista. ¿Será que ese tipo entendió la doctrina? No. Él no entendió la doctrina. Es por eso uno debe alegrarse tanto cuando hay más personas llevando el mensaje con seriedad. Entonces, reforzando lo que dijo Hugo, organicémonos. Estamos tratando de trabajar en un centro espírita en Barranquilla, con la ayuda de Ángeles, con la ayuda de Confecol. Estoy ahí, no sé si transitorio permanentemente, pero yo necesitaba trabajar. Y tuve un tiempo en escoger cómo empezar a hacerlo. Porque la federación necesitaba fortalecimiento. No es que la gente fuera floja, sino que no hay claridad hacia dónde tiene que ir el espiritismo. Yo he creído medio entenderlo, de pronto me estoy equivocando. Pero lo primero que hay que hacer es organizar bien el trabajo de la casa espírita. Y eso es lo que hacen los manuales de Confecol. ¿Qué hacen los manuales de Confecol? Si ustedes no han analizado, hacen es transcribir lo que dice Kardec y lo que interpretamos. Más nada. Yo no me atrevo. Inclusive en una obra que lanzamos hace un año, yo transcribo, que es un método de investigación que se llama reconstrucción de lecturas. ¿Qué ha pasado con Kardec? Que Kardec no es bien leído. Yo reconstruyo las lecturas de Kardec y las presento para lograr lo que dice Kardec, generar un gusto por los estudios serios. Que la gente le guste, no que se duerma. Que la gente participe. Entonces, ¿qué dicen los manuales? ¿Y qué dicen los espíritus? Primero tiene que haber un departamento de ¿qué? ¿De área qué? Antes que de mediunidad. En todo momento. Después, solo cuando hay solidez doctrinaria, cuando ha habido un proceso, cuando hay líderes que pueden seguir la continuidad, va a venir el departamento de ¿qué? Pero primero un estudio ¿qué? Teórico, que es el manual que habla Confecol. Y después de mucho tiempo, teórico ¿qué? Práctico. Después viene un departamento de ¿qué? Que es un área del centro espírita, no es el centro espírita. Porque usted puede servir a 200, 100 niños como lo hace Remanso, o puede servir a 4 niños. Pero es lo que podamos hacer. Lo más difícil de una casa espírita es abrir una tarea. Porque difícil es ¿qué? En todo el mundo. Pero vemos entonces la conferencia del domingo, la conferencia del sábado. ¿Quién la va a dar? ¿Tú la vas a dar? No, yo proponía. ¿Departamento de qué? Este es tan importante. Mira, hay problemas de pareja, hay problemas en los hogares, hay niños que se están suicidando, hay, mejor dicho, una cantidad, más ahora, donde los youtubers están ganando, ven más las conferencias de los youtubers que las conferencias espiritistas. ¿Esa es culpa de quién? De nosotros. Nosotros vamos a ser youtubers. No es que los medios de comunicación y las redes sean malas, es como las que utilizamos. El área de asistencia y promoción social y el área de ¿qué? Divulgación. Este es importante. Para mí, por lo menos, este y este. A iniciar. Ay, que no tenemos mi unidad. ¿Y quién dijo que necesitas la mi unidad para traer? La mi unidad es el corazón del centro espíritu. ¿No es cierto? Late, vibra. Pero la unidad debe ser manejada con mucho cuidado, no con miedo, sino con mucho ¿qué? Respeto. ¿Y el área de qué? ¿Cómo se maneja esto? Esto está en Confecol. Aquí están los manuales. ¿En el manual de qué? De actividades. Dura 10 segundos descargando. Entras a la página de Confecol, baja el link de cursos y están todos los manuales. También está el manual de qué? De mediunidad. ¿Y el manual de qué? Asistencia y promoción. Y también está el manual de divulgación. Cómo se estructura la conferencia espírita, cuáles son los medios, todo eso lo tenemos montado, ¿verdad? ¿Qué se promociona en un centro espírita? A ver, díganme. Tómense el tiempo. ¿Qué es lo que ustedes promocionan en un centro espírita? No vean que Jesús. No vean que Jesús, no vean que la mediunidad. La divulgación de la doctrina. La doctrina. Ahora dice que la paciencia con los conferencistas. Gracias por tu aporte. Lo que se promociona, ¿qué se promociona? La vida espiritual, la vida integral. Bueno, a ver, ¿quién se gana el libro que traje? A ver, ¿quién me dice? Instrucción, Instrucción. divulgación. No,
La enseñanza. Iluminación de conciencia. Por ahí va. ¿Quién dijo eso? Yo lo felicito, por ahí va la cosa. Gracias. Ven, miren, lo dice el propio Gardel. Miren lo que dice. Digan ustedes si no es cierto. ¿La promoción de la qué? Razonada. Léelo, por favor. Al demostrar la existencia del alma y su inmortalidad, el espiritismo reanima la fe en lo porvenir, levanta el valor abatido y hace soportar con resignación las vicisitudes de la vida. ¿Os atreveríais a llamar a esto un mal? Dos doctrinas se enfrentan, una que niega el futuro y otra que lo reclama y lo aprueba. Aquella que nada explica y esta que lo explica todo, y por lo mismo se dirige a la razón. Ah, bonito, ¿verdad? Mira, la voz que puso Jorge, nunca había hablado así. La voz, pero se oye bien, porque es que eso estimula eso. La voz que lo reclama y lo proclama. La razón. Fue inspirado. Bueno, lo que está haciendo, porque es un poema. Es un poema. Entonces, miren, la gente tiene que aprender a tener fe y a razonar cómo construir la fe. Para mí, es lo que más cuesta construir. Porque yo sé la inmortalidad de la reencarnación, pero cuando está en problema, ¿cómo aplicar lo que he entendido a mi situación personal? Y eso es lo que hacen los líderes. Porque los obstáculos se van a presentar, ¿verdad? Se van a desarrollar. Entonces, con esto finalizo. La unión y unificación de los espiritistas, ¿qué será, mis hermanos? Con todos estos argumentos que hemos manejado esta tarde, sin salirme de la Gardel. ¿Me salí de Gardel? No fue Gardel. Ahora imagínate cuando tú comienzas a ver la doctrina desarrollada por los espíritus del Consolador, León Denis, Gabriel de Ray, Juana de Áñez, Diana de Carvalho, Emmanuel, André Luis, Joao Cleofás. Cada uno es una línea de pensamiento. Y los espiritistas no estamos eliminando eso. Entonces, la unión es en quién. Yo hace como 6 meses inicié una conferencia. No sé si la vieron por internet, la hice solito en un cuadro. Y tal vez no es el momento, dije yo, pero vamos a continuar haciéndolo para que por lo menos ese documento quede ahí. Manuel Filomeno de Miranda tiene una trilogía donde explica los desafíos que estamos enfrentando los espíritus. Y es un seminario maravilloso que hay que desarrollar. Sin embargo, ¿ustedes creen que Kardec habló de la unión y unificación? No me dice Jorge que sí. ¿Ustedes creen que no? Nos inventamos nosotros. Que la unión está en las leyes. Y miren lo que dice en Prolegómenos. Le dice el espíritu de verdad. ¿Qué significan prolegómenos? Son las bases de una doctrina. ¿Por qué Kardec? Hay un seminario que se llama Estructura Pedagógica y Metodológica de los Espíritus. ¿Lo quieren hacer? Sí. Claro. No, mi hija, ya no 3. Sí. Ya lo dijimos, ahora ya no. No, sí. Ya no. Entonces, ¿por qué Kardec primero pone una epígrafe, después pone una introducción? ¿Cuántas introducciones tienen los espíritus? ¿7 o 8? Bueno, verifica. ¿Y cuántas conclusiones tienen? ¿Por qué Kardec hace una introducción y después hace 4 libros y después una conclusión? ¿Y por qué se toma este señor de organizar la obra así? Porque en pocas palabras, él toma unas bases de la codificación. Y miren lo que dice el espiritismo. ¿Quién lo quiere leer? Espíritas que amados e instruidos. ¿Y pero por qué lo puso aquí de educación? Porque en ese momento la educación no era ciencia. Entonces hablaba más de qué? De instrucción. Cuando Kardec regresa de Iberdún, que viene emocionado por el método de Pestalozzi, él ve en la educación pública la forma de transformar la humanidad. Y entonces comienza emocionado a hablar de Pestalozzi, pero se da cuenta de que las personas no están preparadas para entender el método ¿qué? Pestalozziano. Pero él sabía que la educación, pregunta 185, recuerden, la educación es la llave o la clave de ¿qué? Del progreso de la humanidad. Y miren lo que dicen aquí, la que nadie me dijo nada, lo leo yo. ¿Qué significa? ¿Qué es esto?
¿Qué es eso? Es el proceso que vive el No, ¿cómo se llama eso? el viñedo. La cepa de la vid. De la vida. Sí. Ahí está, ¿no? Lo que representa la cepa, la uva. ¿Y qué representa? ¿Cuál es el espíritu? Licor. Por eso cuando tú tomas vino, dicen bebidas espirituosas. ¿Sí? Y hay catadores, que es la esencia del trabajo. Y miren lo que dice Kardec. Y con esto me voy. La vanidad de algunos hombres que creen saberlo todo y todo quieren explicarlo a su manera, hará que surjan opiniones que disidentes. No obstante, los que tengan en vista el gran principio de quién, De Jesús. se confundirán en el mismo sentimiento de amor al bien y se unirán mediante un vínculo fraternal que abarcará ¿qué? El mundo entero. Dejarán a un lado las miserias, las miserables disputas de palabras y solo se ocuparán de las cosas esenciales. La doctrina será siempre la misma en cuanto al fondo para quienes reciban las comunicaciones de los espíritus superiores. Es un deber de nosotros atraer a nuestras casas espíritus superiores que nos ayuden a discernir, a comprender y a no perder otras reencarnaciones. Muchas gracias. Gracias.